Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 5. Megumi miró fijamente a Blake, la irritación latía a fuego lento debajo de su expresión compuesta. Dejó el libro en la mano, uno sobre mecánica del polvo, mientras sus dedos se presionaban contra su sien como si tratara de evitar un dolor de cabeza. En serio, no puedes estar diciéndome que la magia no existe. Blake, sentada con las piernas cruzadas en la cama, apenas le escatimó una mirada mientras abría una lata de atún, una de las pocas piezas de comida que había comprado con su menguante suministro de gravámenes. Todavía no había logrado encontrar trabajo. ¿Por qué no lo hace?, dijo rotundamente. Megumi se pellizcó el puente de la nariz. 2 días. Había pasado 2 días tratando de dar sentido a las tonterías de este mundo. Ciudades impulsadas por polvo, personas con barreras naturales que se protegían a sí mismas, habilidades únicas que imitaban técnicas malditas y, sin embargo, de alguna manera, nada de eso se consideraba magia. ¿Y Blake? Ella no estaba ayudando. Polvo. Aura. Apariencias, enumeró, con la voz chata. No puedes decirme que ninguno de esos califica como magia. Blake exhaló, metiendo un tenedor de plástico en la lata antes de tomar un bocado. Eso no es magia. Megumi frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no es magia? Literalmente creas clones de ti mismo. El polvo es una fuente de energía que lo alimenta todo, y nadie sabe siquiera de dónde vino originalmente. Blake finalmente levantó la vista, masticando pensativamente antes de tragar. El polvo es un recurso natural. Siempre ha estado aquí. ¿Esa es tu explicación? Megumi se recostó, con los brazos cruzados. Simplemente existe una fuente de energía casi perfecta. Blake le dio una mirada plana. Sí. Megumi exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. ¿Te das cuenta de lo loco que suena eso? Blake puso los ojos en blanco. Lo estás complicando demasiado. El polvo es solo algo que existe. Lo mismo con aura. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿No tiene tu mundo algo similar? ¿Tu energía maldita? El ojo de Megumi se crispó. Eso es porque la energía maldita es mágica. Blake hizo una pausa a mitad de la mordida, con los ojos ámbar parpadeando hacia él. ¿Eso es magia? Megumi exhaló bruscamente. No exactamente. Dudó por un momento, considerando sus palabras. No se llama magia, pero en esencia, lo es. Lo llamamos jujutsu. Brujería, si quieres. Las personas que pueden usarlo son jujutsushi, hechiceros. Blake frunció el ceño. Mierda. Megumi frunció el ceño. ¿No me crees? Es solo, se secó la boca con el dorso de la mano. Todo lo que haces es similar a aura. Simplemente no tienes una barrera protectora, pero sí una técnica. Eso suena como si tuvieras una apariencia. Megumi cerró los ojos e inhaló lentamente, antes de exhalar. Ella está haciendo esto a propósito. Ella tiene que estar haciendo esto a propósito. Lo reflexionó, buscando cualquier cosa que pudiera demostrar que Remnant era inherentemente mágico. Su mente volvió al jujutsu, algo innegablemente sobrenatural que podría servir como comparación. Técnicas de barrera, herramientas malditas, invocación, rituales, votos vinculantes, espíritus malditos. Espíritus malditos. Grimm. Megumi abrió los ojos mientras hablaba, con el tono apagado. Espíritus malditos. Blake lo miró fijamente, levantando una ceja. Espíritus malditos son la encarnación de la negatividad humana. Miedo, odio, arrepentimiento, tristeza. Emociones negativas que se unen y toman forma, dando a luz a algo maldito. Monstruos nacidos del sufrimiento de las personas. El tenedor de Blake se detuvo en el aire. ¿Estás diciendo que tu mundo genera criaturas a partir de emociones negativas?
Sí. Se reúnen en lugares donde la negatividad es común. Escuelas, hospitales, cementerios. Cuanto más sufrimiento hay, más fuertes se vuelven. Blake frunció el ceño. Eso suena como Grimm. Los dedos de Megumi golpearon contra su brazo. Y él quería que ella continuara, que se esforzara por demostrarlo por sí misma. Se sienten atraídos por la negatividad. Cuanto más miedo y pánico siente la gente, más aparecen los Grimm. Su rostro parecía estar pensativo mientras continuaba. Pero no solo aparecen de la negatividad como espíritus malditos, ¿verdad? Él preguntó. Ya existen y deambulan por todas partes, ¿verdad? Recordó lo que había leído sobre ellos. Blake dudó. Bueno, sí. Siempre han estado aquí. Megumi le señaló con el dedo. Los espíritus malditos no solo siguen la negatividad. Son negatividad. Nacido de ella. Tu mundo tiene monstruos que aparecen de la nada. ¿No sería mágico también? Ella se burló. ¿Y qué? El hecho de que no sepamos de dónde vienen no significa que Remnant sea mágico. Hay muchos lugares inexplorados en el mundo. Lo hace. Megumi casi se rompe, antes de recobrar sus emociones. No sabía por qué se estaba enojando tanto con esto. Se sentía como si estuviera tratando de explicarle a un niño que existía energía maldita, mientras literalmente les empujaba la cabeza de una mosca a la cara, y ellos todavía no le creían. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Los Grimm aparecen de la nada, no tienen alma, no requieren ningún tipo de sustento y desaparecen en cenizas cuando mueren. Las personas nacen con la capacidad de desbloquear habilidades sobrenaturales y una barrera defensiva pasiva. Y una fuente de energía tan potente que podría usarse para cualquier cosa, alimenta su mundo. Eso es magia. Blake hizo una pausa por un momento, antes de golpear su tenedor hacia él. Así es como funcionan las cosas aquí. Es completamente natural. Como soy un fauno. El aura es solo una parte de nuestra alma. El polvo es solo un mineral. Todo es parte de un orden natural. Megumi apretó los dientes pero no respondió de inmediato. ¿Dónde estaba la línea entre lo sobrenatural y lo natural en este mundo? Si el aura era solo un fenómeno biológico, si el polvo era solo un recurso rico en energía, si Grimm simplemente existía, entonces tal vez magia no era la palabra correcta. Blake puso los ojos en blanco. Actúas como si solo porque no sigue la lógica de tu mundo, tiene que ser mágico. Pero nadie aquí piensa así porque no es necesario. Megumi exhaló bruscamente, arrastrando una mano por su rostro. Blake sonrió. Quedándote sin argumentos. Megumi murmuró en voz baja, poniéndose de pie. Voy a la biblioteca. Date una ducha primero. Su mirada se dirigió a ella. Perdón. Ella inclinó la cabeza hacia él, arrugando ligeramente la nariz. Apestas. Megumi frunció el ceño. Yo no. Tú sí, dijo, volviendo rápidamente a su comida. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Megumi abrió la boca para responder, pero vaciló. Probablemente habían pasado 6 días desde la última vez que se había bañado, antes de ingresar a los juegos de sacrificio. Su expresión frunció el ceño cada vez más profunda antes de dirigirse al baño, sin atender su pregunta. Blake gritó tras él, todavía apuñalando ociosamente a su atún. Ah, espera. Antes de que te vayas, ella se arrastró, estirándose hacia un lado de la cama. Megumi se detuvo en la puerta del baño, enviándole una mirada interrogativa. Levantó un libro. El hombre con 2 almas. Es el libro que recibiste. El del tipo con 2 almas. En realidad fue bueno. Megumi cambió ligeramente de peso, antes de apoyarse contra el marco de la puerta. ¿Sí? Blake inclinó ligeramente la cabeza. ¿No tienes nada que decir al respecto? Ya sé de qué se trata. Su tono era plano. Lea el resumen antes de agarrarlo. Frunció el ceño mientras golpeaba la manta 2 veces contra su rodilla. Los resúmenes no te dicen mucho. Deberías leerlo. Me sorprende que tuvieras buen gusto en los libros. Megumi le lanzó una pequeña mirada. ¿Qué te hizo pensar que no tenía buen gusto? Blake se encogió de hombros. ¿Cómo reaccionaste cuando te dije que estudiaras? Me gusta leer. Simplemente nunca libros de ficción.
No esperaba que me dejaras en un lugar para estudiar. Esperaba que ayudaras más. Bueno, ha estado funcionando hasta ahora, ¿no? Casi parecía orgullosa de sí misma. Él suspiró. Por mucho que no le gustara tener que resolver todo por sí mismo en su mayor parte, estaba funcionando. Tenía una idea general sobre cómo funcionaba la mayor parte de Remnant, al menos a nivel superficial. Sin embargo, hubo algunas cosas que no entendió completamente, incluso con la ayuda de Blake. Principalmente cosas sobre cazadores y cazadoras, junto con Aura. Para algo que aparentemente todos tenían, ya fuera desbloqueado o bloqueado, apenas había información al respecto, aparte de lo básico. Blake fue servicial, pero quería algo más. Algo más profundo. Algo que posiblemente incluso podría ayudarlo a encontrar el camino a casa. Algo que le resultaba imposible hasta ahora con lo que sabía. La voz de Blake era casual. Dijiste que te recordaba a alguien. ¿Alguna razón por qué? Su mandíbula se tensó durante medio segundo antes de obligarse a permanecer neutral. Nada importante. Hubo una pausa. Ella no empujó, pero definitivamente le dirigió una mirada curiosa. Como un gato que acaba de ver algo interesante. Blake se dio cuenta de que estaba escondiendo algo a propósito. Sin embargo, no era como si hubiera mentido. No era importante. Al menos, no aquí. Se movió para abrir la puerta, pero su voz lo detuvo de nuevo. Además, ya que vas a volver a la biblioteca, consígueme más libros. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del mango. Se supone que debo traerte libros ahora. Ya los estás pidiendo prestados, dijo. También podrías hacerte útil. Megumi suspiró, dejando que su frente descansara contra la fría superficie de la puerta por un breve momento. Él debería haber sabido que ella iba a seguir pidiendo más. ¿De qué tipo? Tú eliges. Sorpréndeme. Abrió la puerta. Bien. Gracias. Megumi cerró la puerta detrás de él. Abrió el grifo y dejó correr el agua, mirando su reflejo por un momento antes de dejar caer la mirada. Megumi deseó no haber volado a ese tren en ese entonces. Megumi hojeó las páginas de otro libro, su expresión ilegible mientras sus ojos hojeaban las palabras. Nada útil. La biblioteca estaba en silencio, el débil sonido de las páginas pasando y los pasos contra los pisos de madera llenando el espacio. La nublada luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando sombras alargadas en los estantes. Sus manos descansaban sobre el libro abierto frente a él, sus dedos golpeando ligeramente contra el papel. Sus últimos días los había pasado aprendiendo todo lo que pudo sobre Remnant, tanto para adaptarse a esta nueva tierra como para buscar posibles pistas sobre cómo regresar a casa. Había libros de texto llenos de teorías de otras dimensiones y viajes espaciales, pero ambas eran solo eso, teorías. Otras dimensiones no eran más que especulaciones superpuestas a especulaciones, sin pruebas de que existieran, y mucho menos de que cualquiera pudiera viajar entre ellas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la naturaleza casi arcaica de la astronomía de Remnant. Si bien él no era un experto, era obvio que su investigación estaba muy por detrás de la de Tierra. Y por una simple razón. El polvo no funcionaba en el espacio. Fue ridículo. El polvo aparentemente se volvió inerte en el momento en que salió de la atmósfera, convirtiéndose exactamente en lo que la palabra implicaba de regreso a la Tierra. Polvo. Un montón inútil de partículas finas. En todo caso, eso hizo que pareciera aún más mágico que antes, porque no había una explicación concreta de por qué sucedió. Suspiró, finalmente guardó el libro que guardaba, volviéndose para buscar información sobre Aura. Los últimos libros que logró encontrar antes sobre Aura apenas explicaban nada más que una explicación a nivel superficial. El Aura es la manifestación del alma. Proporciona una barrera pasiva que protege al cuerpo de daños. Con entrenamiento, se puede canalizar en habilidades únicas conocidas como apariencias. Eso fue todo. Eso era todo lo que alguien había escrito al respecto en estos libros antes de llenarlos con relleno y lenguaje florido. No hubo desgloses en profundidad, ni trabajos de investigación, nada que explicara cómo funcionaba realmente. Sintió un dolor de cabeza creciente cuando no encontró fin a su búsqueda. El aura era supuestamente universal, algo que todos los humanos y faunos tenían.
algo que cualquier cosa con alma tenía. Incluso si no estaba desbloqueado, todavía estaba presente. ¿Pero cómo? ¿Cuál era el mecanismo detrás de esto? Si cada persona lo tenía, ¿por qué las apariencias eran únicas para cada individuo? ¿Por qué parecía existir solo aquí, o también existía en la Tierra? ¿Estaba más cerca de la energía maldita y las técnicas malditas en ese aspecto? ¿Por qué era algo que necesitaba ser despertado en lugar de desbloqueado desde el principio? Se arrastró una mano por la cara. Si el aura realmente era solo un fenómeno natural, ¿por qué se sentía sobrenatural tanto? Él exhaló. Esto no lo llevaba a ninguna parte. Megumi de repente sintió que le gruñía el estómago. Un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió. Todos los días, la tentación de comer lo que Blake trajera se hacía más fuerte. Solo su dignidad le impidió ceder. ¿Estás buscando información sobre Aura? Megumi levantó la vista. A su lado estaba un joven de cabello oscuro, con una raya magenta que lo atravesaba, recogido en una coleta baja. Sus ojos magenta a juego rozaban la estantería frente a él, su postura erguida, las manos cuidadosamente dobladas detrás de la espalda. Megumi lo estudió. No lo había sentido acercarse. Nadie que haya maldecido la energía en este mundo ha embotado mis sentidos. Sí, respondió después de un latido. El joven, probablemente de su edad, tal vez mayor, asintió un poco. No encontrarás mucho en las bibliotecas públicas. Los ojos de Megumi se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué no? Los estudios más profundos sobre el aura están restringidos a las academias de cazadores. Es información regulada, explicó el joven mientras elegía un libro, uno sobre combinaciones de polvo y sus usos. La mayor parte de lo que encuentras aquí solo cubre lo básico. ¿Regulado? La mirada de Megumi parpadeó hacia abajo en pensamiento. ¿Por qué tendría que restringirse? Si el aura era algo que todos tenían, ¿no debería permitirse que la gente lo entendiera? ¿O fue por esa misma razón que estaba tan regulado? No pudo detenerse en eso por mucho tiempo. Ren. Sonó una voz fuerte y alegre, y una niña prácticamente se materializó a su lado. Cabello anaranjado, ojos brillantes y una expresión que solo podría describirse como excesivamente excitada. ¿De qué están hablando ustedes?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante entre ellos. El joven, Ren, suspiró en silencio, pero no pareció particularmente molesto. Aura, respondió. Oh, Aura. Ella juntó las manos. Sé sobre Aura. Oh. ¿Estás entrenando para ser cazador también? Su mirada se dirigió a su brazo vendado antes de examinar su rostro. El hechicero se recostó ligeramente, resistiendo las ganas de suspirar. No. La niña se desinfló visiblemente. Eso es una pena. Parece que serías un cazador genial. Megumi no estaba seguro de si se suponía que eso era un cumplido. Ren, por otro lado, le dio una mirada de complicidad. Nora. Ella se animó de nuevo. Oh, espera, ¿eso significa que quieres aprender sobre eso? Porque podemos ayudarte totalmente. Ren y yo sabemos toneladas y toneladas sobre Aura. Megumi abrió la boca para declinar, ya preparándose para ignorar la conversación y continuar su búsqueda en la biblioteca. No necesitaba ser parte de lo que fuera que esto fuera. Pero antes de que pudiera siquiera intentar expresar su negativa, un fuerte peso cayó sobre su hombro. La mano de Nora. Ella le sonreía, sus ojos prácticamente brillaban de emoción. Deberíamos comer mientras hablamos. Será como una sesión de vinculación mentor-estudiante. Megumi inmediatamente se tensó bajo la repentina presión de su agarre. Sus músculos se pusieron rígidos, su cuerpo reaccionó instintivamente. Como es tan fuerte su agarre, su expresión se aplanó. Estoy bien. La sonrisa de Nora no flaqueó. No tienes que pagar. Megumi se preguntó qué había hecho en una vida anterior para merecer esto. Sin embargo, la parte práctica de su cerebro reconoció el beneficio. La comida gratis era comida gratis. Por otro lado, no quería que pagaran por él. Ren suspiró en silencio, claramente resignado a lo que estaba a punto de suceder. Nora, nosotros podemos cubrirlo, ¿verdad, Ren? Ella intervino, apretando ligeramente su agarre sobre Megumi, como si eso de alguna manera evitara que se alejara.
Megumi captó la forma en que Ren vaciló. Fue leve, pero estaba ahí. Su postura se puso un poco rígida, su mirada parpadeando hacia Nora antes de alejarse. Un momento de vacilación. Un pequeño detalle. Pero Megumi se dio cuenta. Le hizo hacer una pausa. Ren y Nora tampoco parecían tener mucho dinero. Sin embargo, a pesar de eso, Nora seguía presionando por esto. El instinto de Megumi era rechazarlos, sacudirse el entusiasmo excesivo de Nora y volver a hacer las cosas por su cuenta. Hubiera sido mejor para los tres, bueno, al menos para dos de ellos. Pero la alternativa era volver a un apartamento vacío con nada más que libros robados y posiblemente comida enlatada para gatos para comer. El último pensamiento fue suficiente para que él lo siguiera. Su mandíbula se tensó ligeramente. Exhaló por la nariz. Bien. Nora sonrió. Genial. Vamos. Megumi apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de acordar antes de arrastrarlo hacia la salida. Se sentía como un pato moribundo siendo arrastrado por un depredador. Oh. Espera, espera, espera. Nora se detuvo de repente, volviéndose hacia él abruptamente. Ni siquiera nos hemos presentado adecuadamente. Megumi parpadeó. ¿Eso es lo que le preocupa? Ren suspiró. Nora. No, esto es importante, insistió, antes de mostrarle una amplia sonrisa. Ren, ya aceptando que esto estaba sucediendo, asintió cortésmente. Ren. Su voz era tranquila, mesurada. Un placer. Y yo soy Nora Valkyria. Agregó, de pie más alta, con las manos en las caderas. Futura cazadora de Grimm y experta en aura a tiempo completo. Megumi levantó una ceja. ¿A tiempo completo? Jeje, tal vez a tiempo parcial, admitió, encogiéndose de hombros. Pero sé mucho. Ella sonrió. ¿Y tú? Megumi dudó. Fusiguro. Ren asintió levemente. Es un placer conocerte, Fusiguro. Nora inclinó la cabeza, repitiendo su nombre en voz baja antes de sonreír. Fusiguro. Oh, suena oscuro y elegante. Megumi resistió las ganas de suspirar. Itadori había dicho lo mismo una vez. Nora pareció no darse cuenta. Bien. Vamos. Y con eso, ella lo arrastró por la puerta. Megumi miró el menú frente a él, apenas registrando ninguna de las opciones. Él no quería ordenar nada. No porque no tuviera hambre, lo tenía, sino porque no estaba exactamente en condiciones de ser quisquilloso. Tampoco era su dinero. Hubiera preferido pagarlo él mismo si hubiera podido. Solo esperaba que no dijeran algo que lo hiciera sentir culpable. Desafortunadamente, Nora tenía otros planes. Conseguiremos 2 montones de panqueques, le dijo alegremente al camarero, mostrando una sonrisa brillante. Oh, y uno extra para nuestro nuevo amigo aquí. Esto le recordó la vez que Itadori lo había arrastrado a un café de sirvientas en Akiba, cuando los habían obligado a pedir las comidas del sagrado. La expresión de Megumi se aplanó. Había sido uno de sus días más oscuros. Ren soltó un suspiro silencioso, su tono levemente exasperado. Nora. ¿Qué? Los panqueques son geniales. Ella defendió, cruzando los brazos. Megumi exhaló bruscamente y bajó el menú. Se sentía muerto por dentro. Pero, comida gratis era comida gratis. Simplemente no estaba seguro de si le gustaba la forma en que Nora estaba tan presumida al respecto. En el momento en que el camarero se fue, Megumi redirigió la conversación a lo que importaba. De vuelta en la biblioteca, dijiste que los estudios más profundos sobre Laura estaban restringidos a las academias de cazadores, dijo, mirando a Ren. ¿Por qué? Ren cruzó las manos sobre la mesa, con la mirada fija. Porque Aura es una herramienta poderosa. Cuanta más gente entienda su mecánica, más fácil será explotarla. También está el problema de Grimm. Las auras más fuertes tienden a atraerlos. Megumi frunció el ceño. Entonces actuó como un señuelo. Esa era información nueva. ¿No sería mejor que la gente todavía lo tuviera? Él cuestionó. Incluso si era como un señuelo, pensó que sería mejor que la gente todavía tuviera algo con lo que defenderse. Nora se encogió de hombros. Quiero decir, no todo el mundo lo necesita, ¿sabes? Y se necesita mucho esfuerzo para entrenarlo realmente para que sea útil. Además, solo le daría a la gente mala otra herramienta para abusar.
Megumi dudaba de que retener información impidiera que los delincuentes obtuvieran aura. Él ya sabía de cierto gato que refutó eso. Ren pareció leer su expresión. No es algo que puedas recoger en un día. Entrenar el aura es un proceso largo. Dominarlo es aún más largo. Años de arduo trabajo. Megumi absorbió esta información en silencio. Fue interesante. Pero aún no explicaba que aura era realmente en un nivel más profundo. Y él necesitaba saberlo. No solo por curiosidad o por su propia teoría de que era de naturaleza mágica. Pero porque él también necesitaba entender a qué se enfrentaba. Recordó a Blake, como ella casi lo abruma solo con su vaina en puro combate cuerpo a cuerpo. Pensó en el cazador que podría haberlo matado por accidente si hubiera bajado la guardia una vez. Necesitaba aprender más. ¿Por qué quieres saber más sobre aura, de todos modos? Preguntó Nora, entrecerrando los ojos. Una sonrisa lenta y sabia se extendió por su rostro. ¿O lo estás manteniendo en secreto? Megumi mantuvo la cara plana. Simplemente nunca obtuve ningún aprendizaje formal al respecto, dijo suavemente. Una mentira. Pensé que debería aprender. Nora tarareó, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Bueno, tienes un buen momento. De hecho, vamos a ir a Beacon pronto. Megumi se quedó un poco quieta. Beacon. Era difícil no aprender sobre Beacon, o las otras academias de cazadores en los otros reinos. Academias que entrenaban guerreros para luchar contra la marea interminable de Grimm. Le recordó a Megumi mucho al Jujutsu-Hai, solo que más grande, más estructurado y con más respaldo público del gobierno. La iniciación llegará en medio mes, aclaró Ren. Seremos de primer año. Vas a Beacon, repitió Megumi, más para él que para ellos. Nora asintió con entusiasmo. ¿Sí? Vamos a ser cazadores y cazadoras oficiales en entrenamiento. Ella sonrió. Tú también deberías unirte. Megumi inclinó la cabeza. Ya dije que no iré. Nora hizo un puchero. Ren, mientras tanto, tomó un sorbo de su bebida antes de hablar de nuevo. ¿No planeas ir a Beacon? Megumi negó con la cabeza. No. Solo quiero acostumbrarme más a aura. Ren asintió ligeramente. Entonces deberías preguntar qué quieres saber mientras estamos aquí. Los dedos de Megumi golpearon ligeramente contra la mesa. Entonces, ¿qué determina realmente la fuerza del aura de alguien? Ren le dirigió una mirada pensativa. Muchos factores. Potencial natural, entrenamiento, fuerza de voluntad. En general, cuanto más fuerte es el alma de alguien, más fuerte tiende a ser su aura. Sin embargo, no es algo que realmente se pueda medir sin que se desbloquee. Megumi entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y las apariencias? Ese es más complicado, admitió Ren. Las de todos son diferentes y no siempre tienen sentido. Algunas personas adquieren habilidades ofensivas, otras defensivas. Algunos son completamente aleatorios. Así que no era una habilidad que alguien pudiera refinar. Más como un rasgo con el que alguien nació. Eso lo hizo aún más similar a las técnicas innatas malditas de lo que esperaba. Fue realmente todo una coincidencia que sus mundos y el de Remnant funcionaran de esta manera. Había demasiadas similitudes entre ambos mundos que no podía ignorar. ¿Hay alguna manera de influir en el tipo de apariencia que obtienes? Nora se animó. No. Es totalmente aleatorio. Como una lotería. Pero en lugar de ganar dinero, obtienes superpoderes. Lo que dijo Nora es correcto. Aunque hay algunas apariencias que también son genéticas, agregó Ren. Megumi resistió la tentación de frotarse la sien. Este mundo continuó teniendo cierto sentido y poco sentido, todo al mismo tiempo. Antes de que la conversación pudiera continuar, llegó su comida. Nora sonrió al ver su plato, prácticamente vibrando en su asiento. Ren asintió cortésmente al camarero antes de recoger sus utensilios. Megumi, mientras tanto, miró fijamente los panqueques colocados frente a él. Olían bien. Cogió el tenedor, cortó un pequeño trozo del borde antes de dar un mordisco lento. Estuvo bueno. Él no reaccionó. No se dejó. Fue a dar otro mordisco, masticando metódicamente. Textura suave, ligeramente dulce y esponjosa. Un toque de vainilla en la masa. Era mejor de lo que había estado tomando últimamente estos últimos días, que era solo agua.
Los hechiceros podían pasar mucho tiempo sin comer, pero él lo estaba presionando. Continuó comiendo, asegurándose de no cambiar su expresión. Pero aún captó la forma en que Nora sonreía, inclinándose hacia Ren. ¿Ves? A él le gusta. Megumi la ignoró. Nora se inclinó hacia adelante. ¿Te gusta, verdad? Ella bromeó, sonriendo. Megumi no le dio la satisfacción de responder. Él simplemente continuó comiendo. Ren, por su parte, parecía acostumbrado a esta dinámica, porque simplemente tomaba un sorbo de su bebida sin involucrarse. Nora, sin embargo, no dejaba pasar esto. Apuesto a que no has comido una comida adecuada en días. Pensé que había oído gruñir tu estómago antes. Megumi hizo una pausa a mitad de la mordida. Luego, lentamente, bajó el tenedor. Ella no estaba equivocada, pero él no estaba dispuesto a admitirlo. En cambio, él simplemente le lanzó una mirada, su expresión ilegible. Nora se echó hacia atrás, presumida. Ren suspiró, sintiendo claramente que esta conversación no iba a ninguna parte. Nora, déjalo comer. Fine cedió, pero la presunción no abandonó su rostro. Megumi volvió a comer su comida. Esta iba a ser una comida larga. Megumi caminó por las calles de Vale, iluminada por una mezcla de letreros de neón y farolas, su brillo se reflejaba en el pavimento mojado de una llovizna anterior. La gente se movía, las voces se mezclaban con el zumbido ambiental de la ciudad. Se metió las manos en los bolsillos, caminando sin ninguna urgencia en particular. Su mente estaba en otra parte. Beacon. Era difícil no pensar en ello ahora. Todavía no sabía mucho sobre cómo funcionaba realmente el sistema Huntsman, solo que le recordaba demasiado a ser un hechicero. Entrenando a jóvenes luchadores, enseñándoles a matar monstruos sobrenaturales, moldeándolos en algo útil para la supervivencia del mundo. Pero ¿qué más implicaba eso exactamente? Ren y Nora habían dejado en claro que desbloquear y entrenar a Aura llevaba tiempo. Esas apariencias eran innatas, pero todo lo demás requería esfuerzo. En parte, por eso existían las academias. Entonces fue como energía maldita. Sus apariencias parecían similares a las técnicas malditas. ¿Qué más podría ser como su propio Jujutsu? Sus cejas fruncieron ligeramente. Todavía no tenía suficiente información. Y eso lo irritó. Una fuerte ráfaga de viento pasó junto a él, susurrándole el pelo. Megumi exhaló lentamente, apartando sus pensamientos. No tenía sentido pensarlo demasiado ahora. Cuando regresó al apartamento, sus pensamientos aún estaban nublados, su mente aún volvía a su conversación con Ren y Nora. Pero todo eso se detuvo en el momento en que abrió la puerta. Olvidé conseguirle a Blake algunos libros más. Su pensamiento se interrumpió cuando un fuerte olor a alcohol lo golpeó. Poco después, su mirada se posó en Blake, desplomada en la silla destartalada, sus brazos descansando flácidos a los lados. Su ropa y cabello estaban empapados con el fuerte y penetrante aroma de licor. La tenue iluminación amarilla solo hizo que su expresión de ojos muertos fuera más miserable. En el suelo estaba su arco, de una manera que parecía que lo había arrojado con ira. Los pasos de Megumi eran lentos a medida que se acercaba, su mente ya cambiaba a una observación cautelosa. ¿Qué pasó? Blake apenas lo miró. Ella parpadeó con lentitud, como si le costara un esfuerzo registrar sus palabras. Conseguí un trabajo. Megumi frunció el ceño. Y... un aliento sin sentido del humor la dejó, casi como una risa seca. Y me despidieron. Megumi no dijo nada. Él solo esperó. Blake finalmente se movió, estirando las piernas antes de recostarse en la silla. Me contrataron como camarero. Ni siquiera pedí identificación. Solo me echó un vistazo y me contrató. Pensé que podría trabajar allí sin muchos problemas. Su frente se levantó. Contratado por apariencia, tal vez. Megumi se cruzó de brazos. No sabía que tenías experiencia como bartender. No lo hago, admitió, arrastrando una mano por su cabello húmedo. Pero pensé que podría resolverlo lo suficientemente rápido. Ella no necesitaba terminar. Megumi ya vio a dónde iba esto. Déjame adivinar, dijo rotundamente. Eso no sucedió. Blake dejó que su cabeza se inclinara ligeramente hacia él, lanzándole una mirada cansada. ¿Me dejarás contar la historia o qué? Megumi se encogió de hombros.
Él ya tenía una idea de cómo fue. Blake suspiró, apoyando un codo sobre la mesa. Estaba aprendiendo a mezclar una bebida para un chico cuando, de repente, el estante detrás de mí se derrumbó. Cayó justo encima de mí. Vaso, licor, todo. Ella hizo un gesto vago hacia su ropa empapada. Algún extraño accidente. El dueño pensó que era culpa tuya. Blake asintió una vez. Ni siquiera me dejó explicarme. Me despidieron en el acto después de una hora de trabajo. Megumi dejó escapar una respiración lenta. Se volvió sin decir más, dirigiéndose hacia el baño. Las orejas de Blake se crisparon mientras ella lo miraba. ¿A dónde vas? Megumi reapareció un momento después, arrojándole una toalla. Deberías lavarte, dijo, de pie frente a ella. Te hará sentir mejor. Blake agarró la toalla, frunciéndole el ceño. Estoy bien. Apestas. Ella frunció el ceño pero no discutió. Megumi se hizo a un lado mientras se levantaba de la silla, dirigiéndose hacia el baño. Esperó hasta que la puerta se cerró de golpe antes de mirar hacia la silla que ella acababa de ocupar. Estaba empapado. Megumi empujó una de las patas de la silla con el pie. Goteó una gota de alcohol. Genial. Sacudiendo la cabeza, se acercó a la cama y se sentó, diciéndose a sí mismo que era mejor que sentarse en el suelo. Después de unos 30 minutos impares en el baño, Blake finalmente salió del baño, su camisa blanca sin mangas todavía ligeramente húmeda por enjuagarse, pero ya no apestaba a alcohol. Se había quitado el chaleco negro y los leggings, probablemente dejándolos a un lado para que se secaran, dejándola solo con sus pantalones cortos y calcetines blancos. Una toalla colgaba holgadamente alrededor de su cuello, y las puntas de su cabello húmedo se aferraban ligeramente a su piel cuando regresó a la habitación. Megumi levantó la vista de su lugar en la cama. ¿Te sientes mejor? Blake exhaló, rodando los hombros antes de frotarse la toalla sobre la cabeza. Mejor que antes. Se acercó al otro lado de la cama y se sentó. Megumi no dijo nada más al respecto. No era su problema. Durante un tiempo, el único sonido en la habitación fue el débil goteo de agua de su cabello sobre la cama. Blake fue el primero en romper el silencio. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? Megumi apoyó el codo contra la rodilla, golpeando ligeramente las sienes con los dedos. Conocí a un cazador y cazadora en entrenamiento. La oreja de Blake se crispó. ¿Sí? Van a Beacon. Su iniciación es en medio mes. Ella hizo una pausa por un momento, procesando sus palabras. ¿Hablaste con ellos? Megumi asintió levemente. Sí. Respondieron algunas de mis preguntas sobre Aura. Blake inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Y? Megumi consideró cuánto quería decir. Podía hablarle sobre la regulación del conocimiento del aura, sobre cómo todos los estudios más profundos del mismo estaban restringidos a las academias de cazadores. Eso por sí solo fue suficiente para mantener el pensamiento persistente en su mente. Blake nunca mencionó que estuviera regulado. Por otra parte, él no esperaba que su conocimiento viniera de fuentes legales en primer lugar. Pero en cambio, simplemente dijo, aprendí mucho. Blake tarareó. No esperaba que hablaras con ellos. Megumi le lanzó una mirada. ¿Eh? ¿Por qué? Blake se encogió de hombros, cruzando los brazos. Parece que no te gusta hablar con la gente. No era una pregunta, más bien una declaración. Megumi exhaló en silencio. Ella no estaba equivocada. Blake se recostó en el reposacabezas de la cama. Entonces, su iniciación es pronto, ella se apartó, con los ojos inexpresivos trazando las líneas de la habitación. Ella no continuó, dejándolo flotar en el aire. Megumi captó el cambio en su expresión. Ella no solo estaba diciendo eso. Ella estaba construyendo algo. No. La palabra lo abandonó antes de que ella pudiera decir nada más. Blake parpadeó. Ni siquiera pregunté todavía. Ibas a hacerlo, dijo Megumi rotundamente. Ella estudió su rostro, buscando algo. No es un mal plan, dijo finalmente. Megumi exhaló, recostándose también contra la cama. No quiero ser cazador. Blake no reaccionó de inmediato. Ella simplemente seguía mirándolo. ¿Por qué no? Megumi apartó la mirada. Me recuerda demasiado a ser un hechicero. La mirada de Blake permaneció fija en él. Ella no interrumpió. Ella solo esperó.
Los dedos de Megumi se curvaron ligeramente contra su rodilla. Conocía los beneficios de unirse a una academia de cazadores. Acceso a más información. Una forma estructurada de fortalecerse. Una mejor oportunidad de descubrir cómo funcionaba este mundo. Y tal vez, solo tal vez, un camino a casa. Si eso fuera posible, no importa cuán improbable sea. Los cazadores fueron entrenados para luchar contra monstruos. Ser armas contra una marea interminable. ¿En qué se diferenciaba eso de ser un hechicero que luchó contra espíritus malditos toda su vida? Las palabras de Gojo de hace mucho tiempo, a un mundo de distancia, le resonaron de nuevo. No importa cuántos aliados tengas a tu alrededor, di mueres alone solo. Dejó escapar una respiración lenta, sacudiendo la cabeza. Simplemente no quiero. Black se movió ligeramente en la cama. Entonces, ¿qué quieres hacer? Una pregunta para la que no tenía respuesta. Megumi volvió su mirada hacia ella. ¿Qué hay de ti? Le dio la vuelta a la pregunta. Sus dedos se crisparon. Black no respondió de inmediato. Ella volvió a moverse, su mirada parpadeando hacia el suelo. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El colmillo blanco. Megumi no dijo nada. Él simplemente escuchó. Black se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Quería ayudar a Fauno, murmuró ella. Protégelos. Cambia las cosas para mejor. Su mandíbula se tensó ligeramente. Pero querer algo y realmente hacer que suceda no es lo mismo. Su voz era firme, pero Megumi podía escuchar un ligero temblor escondido debajo de ellos. Me dije a mí misma que todo lo que hicimos estaba justificado, continuó, apretando su agarre alrededor de sus brazos. Que cada ataque, cada acto de sabotaje, era solo un paso más hacia la justicia. Pero después de un rato su mirada bajó ligeramente. Dejé de reconocer por qué estábamos luchando. Black dejó escapar una respiración lenta. Finalmente me fui porque no podía seguir fingiendo. Ella hizo una pausa por un momento. Pero Leavi no cambia lo que he hecho. No arregla nada. Otro pesado silencio se instaló entre ellos. Los hombros de Black se desplomaron ligeramente mientras se recostaba. Tal vez convertirse en cazadora no sea una mala idea, murmuró. Es una forma de empezar de nuevo. Para hacer uso de las habilidades que aprendí por una causa mejor. Megumi estudió su perfil. Ella parecía tranquila. Pero algo en su tono le hizo preguntarse si realmente lo creía. Exhaló, inclinándose ligeramente hacia atrás. Por ahora, no tuvo respuesta. Black se quedó callado un rato. Luego, después de algunas dudas, preguntó, ¿cómo era tu vida antes de todo esto? Los ojos de Megumi se fijaron en un punto distante más allá del apartamento con poca luz. Él ya podía decir a dónde iba esto. Ella quería saber más sobre él. Sobre su pasado. Y no estaba seguro de si quería hablar de ello. Black debió haber captado sus dudas porque ella se recostó ligeramente, dándole espacio. No tienes que decírmelo, dijo. Yo solo realmente no sé nada de ti. Megumi bajó la vista a sus manos, los dedos ligeramente curvados contra sus palmas. Apenas había hablado de sí mismo, apenas le había dado algo con lo que trabajar. Y, sin embargo, había aprendido mucho sobre ella. Sobre el colmillo blanco. Sobre por qué se fue. Quizás por eso finalmente respondió. No fue nada especial, dijo, incluso con la voz. Ya sabes que era un hechicero. Éramos como cazadores. Pero para espíritus malditos en lugar de Grimm. Black asintió en silencio. Pero eso no era lo que ella estaba preguntando. ¿Por qué te convertiste en uno? Ella preguntó. Los dedos de Megumi se movieron ligeramente contra su rodilla mientras procesaba en silencio sus palabras. Para mi hermana. ¿Tu hermana? Megumi no respondió de inmediato. Black se sentó a su lado, esperando. Finalmente, se abrió. Tsumiki, dijo, con la voz más baja que antes. Ella fue maldecida cuando yo tenía alrededor de 14 años, cuando todavía estaba en la secundaria. Cayó en un coma del que no se despertó. Había sido repentino. Él nunca lo había esperado. Todavía podía recordar haber intentado despertarla de cualquier manera que pudiera. Los puños de Megumi se apretaron. Me convertí en hechicero para ayudarla. Para tratar de encontrar una manera de despertarla.
para romper la maldición. Nunca me había preocupado realmente por la brujería o los hechiceros antes de eso. Pensó que eran estúpidos. Algo que no le importaba, no debería haberle importado. Él nunca quiso ser hechicero. Pero su bastardo padre se fue, y la madre de Tsumiki desapareció con él, dejándolos solos. Dejando a un niño de 6 y 7 años valerse por sí mismo. Tsumiki lo crió lo mejor que pudo, usando la pequeña cantidad de dinero que su madre había dejado atrás. Eso por sí solo ya había sido bastante difícil, pero no terminó ahí. Antes de desaparecer, su padre lo había vendido al clan Zenin. El único lado positivo fue Gojo Satoru. Él intervino, llegó a un acuerdo y se aseguró de que Megumi fuera a Jujutsu Kai en su lugar como pupila. Una compensación. Uno que los había salvado a él y a su hermana de una vida con los Zenins. Megumi despreciaba a los hechiceros. ¿Cómo era ella? Una buena persona, dijo, recordando cada momento que pudo. Siempre preocupándome por otras personas, incluso cuando no se lo merecían. Incluyéndose a sí mismo. Tsumiki era su todo. Y ahora ella se había ido. Ninguno de los dos habló un momento. Ella suena genial. Ella lo era. Black dudó. ¿Qué crees que ella hubiera querido para ti? Megumi no respondió de inmediato. ¿Qué habría querido Tsumiki? La imagen de su rostro quedó grabada en su mente. Su amable sonrisa, la forma en que siempre se preocupaba por él, sin importar cuán terco o irritado se pusiera con ella. Cuando eran niños, ella siempre le decía que debería ser más amable, que debería preocuparse más por las personas. Que había más en la vida que solo soportarla. Ella probablemente querría que volviera, admitió, con la voz tranquila. Pero ella se ha ido ahora. Una nueva imagen apareció en su mente. Uno de Yorozu, torciendo la cara de su hermana en una sonrisa maliciosa. Los dedos de Megumi se curvaron ligeramente, presionando la tela de sus pantalones. Miró hacia adelante, con los ojos desenfocados. Black no respondió de inmediato. El silencio se extendía entre ellos, ninguno de los dos se movía, ni estaba dispuesto a romperlo primero. Entonces, finalmente, Black preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quería él? Una pregunta que le habían hecho antes. Uno que nunca pareció tener una respuesta completa. Por supuesto, quería que Tsumiki se salvara. Ese fue uno de sus únicos objetivos durante mucho tiempo. Pero ahora era inalcanzable. La voz de Tsumiki resonó primero en su mente. No es malo no perdonar a la gente, Megumi. Eso demuestra que te preocupas. Luego Gojo, sonriendo, burlándose, pero siempre empujándolo hacia adelante. Dalo todo. Está bien ser egoísta. Itadori, amable, pero siempre demasiado terco para su propio bien. Eres tan confiable, Fushiguro. Has salvado a mucha gente. Incluyéndome a mí. Incluso Sukuna. Un tesoro desperdiciado. Sus voces se apilaron en su cabeza, una tras otra, hasta que fue abrumador. Hasta que fue sofocante. Todas sus palabras, sus expectativas, sus creencias, todo lo presionaba como un peso que nunca podría dejar. ¿Qué quería él? Megumi cerró los ojos. No se trataba de lo que él quería. Nunca lo había sido. ¿Pero de qué se arrepentiría más? Viviendo una vida tranquila y pacífica y fingiendo que nada de eso sucedió. Una vida que siempre había deseado con Tsumiki. O dando un paso adelante una vez más. Esta vez sin un destino real. Ninguna meta verdadera. Solo las expectativas de quienes habían creído en él, guiando su próximo paso. Una respuesta finalmente se asentó en su pecho. Para crear un mundo donde gente como Tsumiki no sufriera injustamente. A ella le gustaría eso, ¿verdad? Ser un cazador. Las palabras lo abandonaron antes de que pudiera adivinarlas. Antes de que pudiera pensar realmente en lo que significaban. Black lo miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, después de un momento, se recostó ligeramente, con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? Megumi asintió. Sí. Tsumiki, Itadori, Gojo Sensei, Kugisaki, los de segundo año, probablemente habrían aprobado su elección. Ser útil a los demás. Para salir y ayudar a la gente. Para hacerse más fuerte. Black cerró los ojos brevemente antes de apartar la mirada. Muy bien. Sin gran respuesta, solo aceptación silenciosa, y, sin embargo, eso lo hacía sentir aún más real.
Un cazador. El pensamiento pesaba en su pecho, pero no era aplastante. Más como una inevitabilidad que se instala en su lugar. Megumi se volvió hacia Blake, sus ojos se encontraron. ¿Cómo diablos se supone que vamos a lograr eso de todos modos? Blake levantó una ceja hacia él. ¿A qué te refieres? Megumi le lanzó una mirada. Quiero decir que tenemos, ¿qué? ¿Medio mes? Menos que eso. Hizo un gesto vagamente. Ni siquiera existo en los registros de Vale. Y supuestamente te buscan. Blake parpadeó. Técnicamente no lo soy. No me arrestarán solo por mi nombre, ya que Blake Belladonna nunca ha sido identificada como participante en ningún crimen. Él le dio una mirada plana. Blake se dio la vuelta, ignorando su mirada mientras ella continuaba. De todos modos, podría conocer una manera. Por entrar en Beacon. Megumi entrecerró los ojos. Eso no es tranquilizador. Blake le lanzó una mirada. ¿Quieres una respuesta clara o una solución? Él sostuvo su mirada por un momento antes de inclinarse ligeramente hacia atrás. Punto justo. El silencio se instaló de nuevo entre ellos. A Blake le temblaban los oídos de vez en cuando mientras miraba al suelo, sumida en sus pensamientos. Ella no dio más detalles. Lo que significaba que no estaba segura de que funcionara o que no quería decirlo directamente. Megumi la conocía lo suficiente ahora como para reconocer cuando estaba manteniendo algo vago a propósito. Aún así, el hecho de que ella tuviera una idea significaba que al menos había algo. Blake exhaló, se sentó más derecho y se estiró. No tenemos tiempo que perder. Megumi suspiró, frotándose la sien. Bien. Cualquiera que sea este plan, lo escucharé. Blake asintió, luego murmuró en voz baja. Supongo que le estamos haciendo una visita después de todo. Megumi lo atrapó. Ella no respondió de inmediato. Un agente de información. Los ojos de Megumi se entrecerraron. ¿Y cómo va a ayudar exactamente esto? Blake negó con la cabeza. Ya verás. No le gustó esa respuesta. Pero también sabía que presionarla para obtener detalles no lo llevaría a ninguna parte. Megumi suspiró, mientras se ponía de pie. Muy bien. Blake levantó una mano para detenerlo. Esta noche no. Mañana. Ella acarició la cama entre ellos. Duerme un poco. Megumi frunció el ceño. Estás actuando como si esto fuera a ser agotador. Blake se encogió. Oh, probablemente lo será. Él la miró fijamente un momento antes, para ver si estaba bromeando o no. Ella no lo estaba. Genial. Esto ya se sentía como un error. Nota del autor. Sorpresa. Las dos personas que Megumi conoce son Ren y Nora. Este capítulo tomó mucho tiempo de escritura en comparación con los otros, ya que tenía algunos trabajos escolares y también tuve que investigar algunas cosas para este capítulo. Tuve que desenterrar algunas de las novelas de Jujutsu Kaisen, específicamente Jujutsu Kaisen, Summer of Aces, Autumn of Dust. En general, esto fue una escritura de personajes muy pesada para mí, lo que disfruté bastante para ser honesto. Aparte de eso, realmente no planeo seguir mucho el canon, aparte de algunos aspectos centrales, como equipos y eventos que siempre sucederían de todos modos, así que prepárate para algunos giros a lo largo de la historia. Sin embargo, aún quedan muchas configuraciones por recorrer que creo que disfrutarás, principalmente el comienzo de futuros arcos de personajes. Ya tengo muchas cosas planeadas. Además, quiero mencionar algo ya que mucha gente lo ha estado mencionando. Escalado de potencia. Ya tengo una buena idea de dónde estoy escalando la mayoría de los personajes, incluso para el futuro. Si estás de acuerdo o no con él probablemente dependerá de cómo se desarrollen las cosas, pero espero que disfrutes donde lo lleve. Simplemente no pase por alto el contexto antes de sacar conclusiones precipitadas. Déjame saber tus pensamientos y gracias por leer.